Se calcula que el 82% de la sociedad sufrirá algún tipo de trastorno psiquiátrico a lo largo de su vida. No lo digo yo, lo dice un estudio del Parlamento Europeo. Sin embargo, hoy escuchamos la palabra bipolar y nos abrumamos. ¿Y si encaramos al trastorno de la bipolaridad desde el punto de vista del que lo vive en primera persona? Una charla de amigas en las que una de ellas comparte su experiencia, nos cuenta cómo transita su día a día y qué significa para ella ser bipolar. Tal vez conozcas a Caronchi desde otros puntos de vista, pero hoy te va a compartir otro lado de su historia con el que convive día a día. ¿La escuchamos? Estás escuchando Ordenando Caramelos. Somos Euge y Pilu y vamos a abrir el caramelo de hoy. Es que nerviosa, en serio, mi vida, dame la mano. Muy bien. Porque tiene la cara de Alfredito, no quiero. Tengo los dientes secos como en el bailando. pero tenés agua ahí, te doy agua para... Viste que en el bailando se como... Que estaba... Todas así. Bueno, pero igual te digo una cosa, esto a mí me da un poco de pie para arrancar, porque cuando nosotros estamos pensando este caramelo y que vos venías, un poco nosotros lo pensábamos como una charla de 3 amigas, o sea, 3 amigas que una tiene algo para contar, que quiere hacerlo en un espacio que sea cuidado, que quiere que sea en un espacio donde te puedas sentir cómoda, en un espacio también como es el de Ordenando Caramelos, que es abrir una puerta hacia algo que nosotras no conocemos y que a nosotras nos inquieta o que a nosotros nos hace hacernos repreguntas y que un poco desde ese lugar, desde el no saber, informar, aprender, visibilizar. Entonces creo que estamos un poco, las 3 un poco nerviosas y digo, está bueno que estemos nerviosas porque también abre a ese nuevo mundo de lo desconocido, de lo que no se habla, de lo que es tabú, de lo que nada, que no se visibiliza. Entonces me parece súper importante este espacio, teniendo en cuenta que no somos médicas, que no estamos formadas en algo de la medicina tradicional, pero sí con mucho amor y mucho cariño decirte primero gracias. Hoy está con nosotras Karen Berg, más conocida como Caronchi. Y nada, darte la bienvenida nuevamente a Ordenando Caramelos. Gracias. Creo que hoy más que un caramelo es un ansiolítico, ¿no? Como un... Estamos ya, hicimos 3 respiraciones. Sí, ya estamos tranquilas. Bueno, gracias Caronchi por abrirte a este espacio y por venir otra vez. Gracias a ustedes. Invitada Como les decía, medio que este podcast fue pedido por mí, vamos a blanquear. Y yo tenía un poco ganas de hablar de esto y dije, qué mejor que con las chicas, que es eso, como decías, un lugar seguro. Escúchame, estamos en la comodidad del hogar, sentadas las 3 en un sillón y es como, nada, siento que son espacios donde que se prestan a hablar y se prestan a hablar sin tapujos, ¿no? Sin las palabras correctas, sin la terminología justa, pero un poco con la tranquilidad de que estamos hablando un poco de algo que te pasa y que nos pasa y que lo tenemos alrededor y que forma parte de nuestra realidad. Primero, ya lo aclaraste un poco, pero sí aclarar que no somos ninguna de nosotras especialistas en ningún tema de medicina ni salud mental. Sí. Es solo una experiencia personal. Aunque tenemos un perrito de acompañante terapéutico, esto es real. Bueno, Caronchix. Yes. ¿Por qué decidiste salir a contarlo? Porque cuando yo tuve el diagnóstico de bipolaridad, vamos a nombrarlo con las palabras, me empecé como a obsesionar con buscar material, videos, podcasts, videos de YouTube, y toda la información que había era tan bajonera, tan que parecía que todo iba a ser una mierda a partir de tener el diagnóstico. Y entonces, una vez que yo lo empecé a transitar y me encontré con las dificultades, pero a la vez las posibilidades que se abría a través del diagnóstico, dije, no es todo tan así como fue contado. Y entonces, digo, claro que no es lindo tener un trastorno de salud mental, pero tampoco está tan mal como yo tengo una vida normal. Bueno, anormal como la de todos, ¿no? Pero digo, no sé, me considero una persona bastante funcional en la vida, con un montón de trabas, pero siento eso, que todos tenemos nuestras trabas, solo que esto tiene un nombre y a mí que tenga un nombre me tranquiliza, porque si tiene un diagnóstico
tiene una solución, o por lo menos algo que te ayuda a transitar ese diagnóstico. Entonces, para mí fue algo completamente tranquilizador. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer una consulta o cómo fue este inicio hasta que llegaste a tener como la palabra bipolaridad sobre la mesa? Yo ya tenía a mi psiquiatra porque como tengo déficit de atención, que después me enteré que estaban muy relacionados uno con otro, tomo una medicación para el déficit de atención y también yo ya había tenido bastantes depresiones a lo largo de mi vida. Entonces tenía como un combo de medicación estabilizadora. Y mi padre tenía trastorno bipolar. Entonces yo ya sabía, tiene un componente genético, y yo sabía que había ciertas posibilidades. Mi psiquiatra ya me lo había advertido. Pero siempre dudaba, me dice, cuando pienso que sí, de repente no. Cuando pienso que no, de repente sí. Me dice, estás ahí, tenemos que protegerte de que no se desarrolle una bipolaridad. Entonces ya tenía como un combo de medicación que en teoría me protegía de tener bipolaridad o lo manejaba, digamos. Y cuando tuve lo que yo considero mi primer brote hipomaníaco, ahí me asusté y volví a consultar con el psiquiatra y le dije todo lo que me había pasado y me abrió la puerta y me dio la bienvenida a la bipolaridad tipo 2. Ok, o sea, ¿cómo? Y acá es donde yo empiezo a preguntar sin saber. ¿Cuántos tipos, vos decís bipolaridad tipo 2, cuántos tipos de bipolaridad hay y cuál es la diferencia? Hay dos tipos de bipolaridades, la tipo 1 y la tipo 2. ¿En qué se diferencian? En que la tipo 1 es un poco más grave porque los episodios para arriba, digamos, no son hipomaníacos, sino son maníacos. Okay. Se corren más riesgos. Y por el otro lado, de la bipolaridad tipo 1 y de la bipolaridad tipo 2, tenés distintos grados de gravedad, digamos. Pueden ser más leve o más grave, según la persona y el momento de la vida. Yo un poco busqué la definición médica de bipolaridad y según la OMS, que todos conocimos con la COVID, la Organización Mundial de la Salud dice que el trastorno bipolar es una afección de salud mental que afecta el estado de ánimo, la energía, la actividad y la ideación de la persona y que se caracteriza por la aparición de episodios maníacos o hipomaníacos y depresivos. Exacto. Y explica esto que decías recién de que hay dos tipos, que la de tipo 1 presenta más episodios maníacos, entre los cuales se dan algunos depresivos, pero que es un poco más fuerte, y que la del tipo 2 se dan algún tipo de hipomaníaco y al menos uno depresivo. Exacto. El tema es que a mí lo que me gusta, o sea, está bien, tener una definición creo que aclara en un montón de cosas, pero ¿qué es para vos, o sea, la bipolaridad? Porque en definitiva, o sea, vos te pueden dar una definición de cuaderno, o mismo tu psiquiatra te puede decir, tipo, bueno, es esto, pero vos ¿cómo lo sentís? O sea, en tu día a día, ¿te hace sentir mejor decirlo? O sea, decirle a la gente, tipo, a mí me pasa esto, yo soy bipolar. No es algo que cuento, no es algo que digo, lo digo muy en privado y un poco la idea de contarlo es para sacarme a mí de ese lugar de tabú. Porque pienso que está en un lugar de tabú, pero que yo también lo mantengo en ese lugar. Entonces, teniendo la posibilidad de por lo menos en mi vida, sacarlo de ese lugar tabú, creo que está bueno. Y en mi vida, un poco todo está atravesado. Lo que pasa es que mirando para atrás, siempre estuvo atravesado. Lo que pasa es que no había un diagnóstico. Muchos casos de bipolaridad empiezan en la adultez y muchos casos de bipolaridad empiezan a partir de la maternidad. Entonces... Porque yo te quiero preguntar algo con eso. Vos empezaste un poco tu carrera también en redes, hablando un poco de lo que te estaba pasando en ese momento, después de haber sido madre, teniendo una depresión también posparto y demás. Y ayudaste a un montón de gente a no sentirse solas en ese momento, a visibilizar algo que era muy tabú también. Y de vuelta, esto mismo que acabas de decir de esto era muy privado y yo lo tenía solamente para mí y solamente para algunos, de repente vos abriste la tapa de eso y ayudaste a un montón de gente y un montón de mujeres que, che, me está pasando lo mismo, estoy yendo a una consulta porque me pasó esto. O sea, como que, de vuelta, mirá qué importante o mirá qué importante que es que vos estés hablando de esto, porque yo creo que esto va a generar un impacto en la gente también muy grande de, che, mirá, yo me siento de esta manera, ¿por qué no me acerco y tengo una consulta con un psiquiatra o con un médico o con lo que sea para ver cómo estoy yo también? Exacto. Yo creo que sí, y un poco la idea es esa, de
no de que todo el mundo se empiece a autodiagnosticar, No. pero sí a generar un poco de conciencia de que se puede tener bipolaridad y tener una vida común y corriente como la de todos, y ser funcional por momentos, disfuncional en otros momentos, básicamente como todos los seres humanos que vivimos en esta década. Sí. Y más allá de la definición que da la OMS muy paqueta, ¿para vos qué es ser bipolar? O sea, en términos prácticos, en tu día a día, ¿qué es lo que vos ves que funciona de una manera distinta? Como te decía, como siempre tuve este tipo de cosas, para mí es como funciona en mi vida. Entonces me cuesta a veces diferenciar qué es lo estándar y qué es lo exclusivo de la bipolaridad, Claro. ¿no? Como yo aprendí a vivir con esto. Pero si te puedo contar algunas cosas, es los cambios de estado de ánimo, poder pasar de un estado de ánimo a otro, la tendencia a la tristeza o a la depresión. Yo, por ejemplo, soy una persona que un domingo no me quedo en la cama mirando Netflix, porque para mí eso es peligroso. ¿Por qué? Porque no me significa ver una serie, me significa estar una semana mirando series. Claro. Entonces me pone en un lugar de riesgo a la funcionalidad de mi vida. Entonces yo miro una serie, unos capítulos en el sillón y se termina ahí. ¿Entendés? Y al otro día miro otro en el sillón sentada. No me tiro en la cama, en pijama, a ver la tele, que por momentos me muero de ganas de eso. Mira qué curioso. Ayer estaba viendo una serie. Uy, esto es durísimo. Ayer estaba viendo una serie y la coprotagonista se le muere su marido y está medicada durmiendo en la cama. Y una parte de mi cerebro pensó, ay, qué placer poder dormir así. Claro. Como que lo ves y decís, esto Me tira la cama, me tira el pijama, pero voy en contra de esa tendencia, o sea, me ocupo de ir en contra de esa tendencia. ¿Cuánto suelen, o sea, se mide en episodios, se mide en tiempo? ¿Cómo se mide? O sea, que es una semana, es un día, en un día puedes pasar de un estado a otro. Es una tendencia. Ok. No quiere decir que se repita. Hay gente que se le repite, por ejemplo, con cambios climáticos. Ok. O sea, siempre en la primavera o siempre cuando cambia el clima. Hay gente que se le dispara por cambio de horario en un viaje. Yo, por ejemplo, si tengo que viajar, sí o sí, una semana antes y una semana después de llegar a destino, tengo que tomar melatonina para acomodar el sueño, porque alterar el sueño en una persona con bipolaridad es gravísimo. Ok. Es gravísimo. Puede desencadenar cualquier tipo, o de una hipomanía o de una depresión. Entonces hay gente que le altera el clima, hay gente que le altera el horario, hay gente que le altera el sueño. Hay gente que le altera la nada misma, o sea, puedes tener un episodio porque sí, sin alguna cosa externa. Sin un estímulo. Exacto, y hay otras personas que reaccionamos frente a alguna tristeza, alguna alegría, algún momento de éxito, algún momento de fracaso. O sea, hay cosas externas que nos afectan y puede no haber nada externo que nos afecte también. ¿Tenías esta información? No. O sea, ¿cómo fuiste aprendiendo todo esto? Google. No, me leí el DSM-4, que es el manual de los psiquiatras, en donde te diagnostican según si tenés tantas de estas cosas, te diagnostican. Me lo leyó mi psiquiatra, después lo leí yo. Ok. Cuando me dio la bienvenida y me abrió las puertas a la bipolaridad, me leyó el manual y después investigué un poco y después empecé a mirar para adentro qué cosas me pasaban a mí. Claro. ¿Y cómo te sentiste el día del diagnóstico? Bien y mal. Ah, re bipolar. Por un lado tranquila, porque era como, bueno, por fin tengo un diagnóstico, tipo, basta de estar ahí en el limbo de que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, listo, ya está, me abrieron las puertas, estoy, perfecto, a ver, vamos, manos a la obra, ¿qué hay que hacer? Y por el otro lado, la tristeza de decir, ok, soy bipolar, mi papá era bipolar, lo vi atravesar un montón de momentos recontraduros en su vida. Él no se trataba porque él no creía que tenía bipolaridad, o sea, para él todo el mundo estaba equivocado y él era el que tenía la razón. Y me vi un poco reflejada en eso y me asusté. Yo creo que sentí miedo, tranquilidad y miedo a la vez.
Es que son sentimientos sumamente válidos frente a cualquier tipo de diagnóstico de lo que sea, ¿no? Y frente también a una noticia de decir, tipo, che, bueno, ahora esto tiene un nombre y también vos lo habías vivido muy de cerca. Entonces esto de también tomar la decisión de yo no quiero hacerlo como lo vi, Exacto. lo quiero hacer de otra manera y que sea distinto. Y también eso habla de una fuerza tuya interna de decir, yo no voy a seguir por el mismo camino que vi, sino yo quiero tomar las riendas de esta situación, que hoy tengo las herramientas y estoy acompañada por profesionales para salir y para hacerlo de una manera distinta. Que va a tener sus altos, que va a tener sus bajos, lógicamente, pero digo, es también un poco más sencillo cuando uno tiene y cuenta con las herramientas alrededor y decide también hacerlo de una manera distinta, me parece. Obvio. Yo quiero ser feliz, quiero vivir una vida funcional, quiero poder ser mamá, yo soy mamá, pero quiero ser una mamá funcional, quiero ser una persona funcional, una novia funcional, una adulta en el mundo adulto, pero entonces voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para conseguirlo. No me voy a quedar en la cama mirando Netflix porque sé lo mal que me hace. Quiero volver un poco a ese momento del diagnóstico. O sea, te lo dicen. Te cae ahí la información. Salís y ¿qué haces con eso? Llamé a mi mamá. No me acuerdo muy bien. Me acuerdo de la calle que estaba caminando, pero no me acuerdo de la conversación. Yo venía de tener un episodio hipomaníaco en donde había gastado un montón de plata que no tenía. Y en donde había estado con esa sensación de grandeza, de que podía con todo. Lo que pasa es que es tan placentera la hipomanía. Es hermosa. Lo que pasa es que el problema es que después de la hipomanía viene la depresión. Contanos un poco de eso, porque uno como que sabe más de la depresión que de la hipomanía en general. Y la hipomanía, no sé, no quiero estigmatizar ni decir cosas que no sé. En mi caso, la hipomanía fue espectacular. Tenía mucha energía, dormía pocas horas y estaba regia. Me sentía hermosa, potra, empoderada. Sentía que podía con todo. Gasté guita que no tenía pensando que ya va a llegar, abundancia. Claro. Y es peligroso. Y después de eso vino la depresión. Y ahí fui al psiquiatra. ¿Cada cuánto tenés sesión? Una vez por mes. Y Carísimo el psiquiatra, chicas. Claro. No se los recomiendo. La bipolaridad es cara. Es cara. Es cara. La salud es La cara. salud es cara. Y más también la salud mental en todos sus aspectos y en todos los países, ¿no? Porque también es como que nos pasa que nosotras tres vivimos en España y hablar de salud mental en España es como que, no sé, vos solamente decís que vas al psicólogo y es, bueno, pero ¿qué problema tenés? Y es tipo, no, voy al psicólogo para tratarme, para mejorar, para intentar ser una mejor persona. Yo no, mis problemas los duermo. Y es un poco fuerte también eso. No, sí, y también estaba pensando que en parte esta charla está buenísima para desestigmatizar también el psiquiatra, porque los argentinos hacemos más los cancheros con el psicólogo. Ay, ¿cómo los españoles no van al psicólogo? Ay, no. Pero el psiquiatra sigue teniendo un estigma, creo, en la sociedad. Sí, decir que vas al psiquiatra da mucha vergüenza, porque es como que para los ojos del mundo te convertís en una persona fallada. Y yo me siento un poco así, me siento como con fallas. Pero calculo que como las que tiene todo el mundo, lo que pasa es que la diferencia es que yo me hago cargo de esas fallas. No, y que también están como hoy como de alguna manera tipificadas o clasificadas o englobadas en algo o en una palabra, pero es una palabra que tiene muchos grises. O sea, cuando se habla de bipolaridad, lo primero que se piensa son los dos extremos de, ¿no? Bueno, hipomanía y depresión, pero hay un montón de grises que te acompañan día a día, como nos acompañan a todos. O sea, como ahí es aprender a diferenciar esos grises. Y el otro día también nosotros un poco de información buscamos y dice que, o sea, la OMS también dice que a nivel mundial 1 de cada 130 personas tiene trastorno de bipolaridad. Ah, no sabía eso. Y o sea, yo pienso en mi curso, o sea, mi clase del colegio, que éramos 130, una persona era bipolar y nosotros en ningún momento crecimos teniendo información sobre las enfermedades mentales, en ningún momento crecimos teniendo acceso a ese tipo de información o mismo nosotros teníamos una clase de psicología. No vimos este tipo de... Claro. No tuvimos acceso a esta información. Por eso yo te preguntaba, ¿qué tipo de información tuviste vos en el momento que te enteraste? Y era un poco lo que me decías. ¿La buscaste vos? Sí, la busqué yo. Un poco me la dio el psiquiatra y un poco la busqué yo también de curiosa.
Y la información con la que me encontré era muy desanimadora, era muy bajonera. Entonces un poco también hablar de esto para mí le viene a poner luz a algo que está mal, pero no tan mal. No, o sea... Es lo que es y uno vive la vida y todos tenemos cosas y mientras que te hagas cargo, tomes la medicación y hagas terapia y te ocupes de vivir una vida no feliz porque todo sea feliz, pero ocuparte de hacer lo que depende de vos para estar feliz o bien, me parece que está bien. Del lado en el momento del post-diagnóstico, o sea, ya está, listo. Empezás tu día a día de nuevo con esta información. ¿Qué notás que cambió y qué tenés en cuenta vos? O sea, más allá obviamente de un tratamiento, pero ahora vamos a hablar del tratamiento, pero en el día a día, ¿vos sentís que sos más consciente de determinadas cosas? ¿Tratás de actuar distinto? Sí, no me castigo por cosas que me cuestan o no puedo, o soy como más bondadosa conmigo. Aprendí a ser más bondadosa conmigo porque muchas de las cosas que me pasaban y que sentían tiene que ver con la bipolaridad. Entonces, es mi trastorno el que está hablando o el que está pensando y no es Karen atrás del trastorno. Entonces, trato de separar un poco como la Karen en esencia y el trastorno bipolar. Entonces, bueno, por momentos están aunados y por momentos también están separados. Entonces, tratar de identificar qué tiene que ver con qué, a mí por lo menos me calma. Yo tengo una pregunta más relacionada con cuando vos empezaste a contarle a tu círculo íntimo que eras bipolar. ¿Sentiste que te empezaron a tratar distinto? ¿Sentiste que fue como, bueno, amiga, ya está, listo, ahora va a tirar para adelante? ¿Cómo lo recibió tu entorno y cómo fuiste contándolo vos? A veces los entornos suelen ser como crueles por momentos o que no entienden y son medio brutos. Yo creo que mucha gente no entendió. Como yo ya venía un poco tomando una medicación que era muy similar, o sea, no cambió mucho mi estructura, entonces no modificaba mucho más que tener más información. O sea, lo que había pasado, ya había pasado. Yo me sentía muy culpable por el gasto desmedido, me sentía muy mal por eso. O sea, yo, para que se den una idea, remodelé toda mi casa en un mes. Ok. Que no tiene nada de malo cambiar la mesita de luz o comprar un mueblecito o una plantita para el living, pero no todo junto en un mes. Entonces, es menos, en 2 semanas. Yo me sentía muy culpable con eso. O sea, miraba mi casa y decía, ¿qué hice? Claro. Entonces, cuando tuve el diagnóstico fue como, ok, no lo hizo Karen en esencia, lo hizo el trastorno bipolar. Ok, o sea, lo hice yo transitando una etapa hipomaníaca en el trastorno bipolar. Bueno, no me sentí tan culpable. Entendí que es mi responsabilidad hasta un punto y hasta otros, bueno, es parte de lo que a mí me pasa y probablemente me vuelva a pasar. Pero ¿qué pasa? Teniendo en cuenta que ya me pasó, puedo estar más atenta a evitar ciertas cosas. Probablemente el impulso lo tengo, o sea, yo tengo impulso de comprar todo el tiempo. Yo quisiera estar comprando un montón de veces todo el tiempo. Para mí, páginas como Shein, Temu, Zara, o sea, claro, son páginas peligrosas. O sea, yo sé que después de las 8 de la noche no puedo entrar a ninguna de esas páginas porque no me voy a controlar. Mi impulso es mucho más fuerte. Entonces yo el impulso lo tengo, pero sé medirme, sé poner un coto a eso. Qué importante esos yo les llamo siempre cortafuegos, ¿no? Esos cortafuegos antes de que el incendio siga avanzando, esa barrita de aire que se da entre una cosa y otra, que yo creo que recién lo mencionabas y mucha gente se va a sentir identificada con lo que estás contando porque todos tenemos, en mayor o menor medida, algunos momentos en los que no podemos controlarnos con algo y que digo, bueno, es también conocerse mucho a uno y hacer un trabajo interno muy grande como para decir, yo a las 8 de la noche no abro más Shein, no abro más Zara, no abro más esto porque a mí me despierta o me desemboca en esto. No voy a estar un domingo tirada viendo Netflix porque sé que me genera después sentirme mal o sentirme que quiero estar toda la semana haciendo eso. Entonces es como que también te tenés que conocer mucho y hacer un laburo muy grande, que también digo a veces es del trabajo doble, ¿no? De darte cuenta y encima hacer algo al respecto y por ahí es como que ves a la gente a tu alrededor y decís, che, nadie está laburando tanto como yo en esto. Y decís tipo, che, qué bronca. O sea, yo me estoy acá rompiendo el lomo, haciendo un laburo interno gigante y el resto paseando por la vida. Perdón, de hecho me pasa que
yo mucho tiempo estoy agotada, o sea, mi cerebro trabaja mucho para cosas muy sencillas, muy simples, como, por ejemplo, impedir impulsos, frenar impulsos. Entonces, mi cuerpo, mi cerebro, mi mente trabaja muy fuerte para frenar esos impulsos que naturalmente me suceden. Eso agota. Sí, Yo de llego a la verdad. noche y estoy agotada y mucha gente no lo entiende. Y yo quizás necesito dormir más de 8 horas. Yo puedo dormir 9, 10 horas y ahí estoy bien. Y mucha gente te toma de vaga, de esto, y no, es lo que yo necesito para estar bien. Es dormir, es descansar. Después otra cosa que me pasa mucho es que cuando tengo que contestar un mensaje o un mail de alguien que lo mandaría a la red. Hago mucho esfuerzo para no contestar en ese momento, porque si yo contesto en ese momento, o sea, me llevan presa, más o menos. O sea, es hago controlar mucho esfuerzo. impulso, Sí, es todo el controlar tiempo. impulsos todo el tiempo. Con la comida, bueno, ahora estoy en un momento muy complicado con la comida, en el que subí mucho de peso en muy poco tiempo y no estoy pudiendo controlar impulsos con la comida, por ejemplo. Sí con el dinero, sí con la vida laboral, sí con la tendencia a estar cansada, o sea, lucho mucho con la tendencia a estar cansada y me pongo planes y me pongo cosas para tratar de pasar esos momentos de cansancio en actividad. Pero, por ejemplo, con la comida ahora no lo estoy pudiendo controlar. ¿Y tenés ayuda? Porque es un montón. Es un montón. O sea, como que ahí es donde digo, tu círculo íntimo es donde pedís ayuda a tu círculo íntimo también. O sea, porque hay una parte tuya que es tu trabajo interno, tu trabajo con tu psiquiatra y después esto que vos haces día a día. Pero digo, después en tu entorno, ¿te sentís como tus amigas, tus amigos, tu pareja, cómo te acompañan? Muchas amigas no lo saben, pienso. Lo saben pocas. ¿Y ustedes? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Por qué? Ah, esa se la robó a mi psicóloga. ¿Por qué? La psicoanalista le Claro. salió. No sé, no lo hablé con tanta gente. Y la mina hace un podcast. No, pero está bueno porque probablemente te sea más sencillo en un punto, por más que esto yo sé que te está costando también, hablarlo como, bueno, hago un podcast y que lo escuchen está. todos a la Sí, vez es y un ya poco está, y lo también arranco de eso. raíz, Sí. a tener que sentar una por una y decir, bueno, te tengo que contar esto. Sí. Perdón, y también digo, es para sacarle un poco la presión a todo, ¿no? Como que si no se hace muy pesado, como que, a ver, en este ámbito, en este espacio, como para intentar normalizar, entre comillas, porque no existe la palabra para mí normalizar ya en la vida, digo, habla de, para mí es integrar, como que de alguna manera hacerlo así un poco es, bueno, esto me está pasando, lo integro en mi vida, lo hago parte de mi trabajo, lo hago parte de mi carrera, lo hago parte de mi familia, lo hago parte de todo. Lo hablo porque sé que al hablarlo también pongo como le doy información también a la gente que me rodea y también para esto, ¿no? Esta pregunta que yo te acabo de hacer o sea, es mucho para una sola persona también. Y Es un digo, montón. Es un montón. Estoy la mayoría del tiempo agotada. O sea, en eso sí que le doy la derecha, que es un poco bajonero, no me quiero poner bajonera. Pero esa parte a mí me cuesta mucho, que estoy mucho tiempo agotada porque es mucho trabajo. ¿A quién tengo de apoyo? A mi mamá, a mi psicóloga, a mi novio. Ellos son como mi apoyo más fuerte. Mi hijo no sabe, porque nunca le expliqué. O sea, sí sabe, por ejemplo, que yo tomo medicación. Yo tuve depresión postparto. Él vio un video en el canal del padre, que es youtuber, en donde yo digo, no tengan hijos. Un comentario muy desafortunado. No pensé que él a los 7 años lo iba a ver. Él se reenojó, se puso muy mal. Y yo le expliqué que la que hablaba ahí era la depresión postparto y no hablaba yo. Se relaciona muchísimo con la bipolaridad, la depresión postparto, o sea, está recontra relacionada. No lo sabía tampoco. Eso me hubiera gustado saber antes, por ejemplo, que me preguntabas. Y entonces yo le expliqué que para no volver a deprimirme, o sea, que había estado deprimida, que sentir mucha tristeza, sentir mucho cansancio, que yo eso lo dije porque estaba muy cansada, pero que no lo pienso. Y que para no deprimirme yo tomo esa medicación, porque él me debe tomar medicación de día y de noche.
Cada vez que digo de día y de noche, mi cerebro piensa todos en Todos en Bariloche. Bariloche, sí. Yo también. El mío también. ¿Cómo cortar el momento emocional? Vamos ya a buscar galerinas. Yo necesito que frenemos a buscar galerinas. Yo creo que una de las cosas que, por ejemplo, y volviendo al tema de tu hijo, una de las cosas que más le reconozco yo a mi mamá de cómo fuimos criadas, por ejemplo, es que yo siempre vi una mujer que tenía que luchar con un montón de cosas y que pudo hacerlo teniendo 2 hijas muy chiquitas y que se rompió el lomo por nosotros. O sea, la imagen que yo tengo hoy y que tengo de mi mamá cuando yo era chica es esa. Y digo, qué lindo también que él, siendo muy chico, te haya visto vos haciéndote cargo de un montón de cosas y trabajando para mejorar. Y digo, para mí eso no se lo va a olvidar nunca más en su vida. Sí. Y ese es el ejemplo que vos le das también a él. Y que ante la adversidad se sigue adelante, ante una noticia o un diagnóstico de un trastorno o una palabra que es fuerte como la bipolaridad, hay una salida, hay un plan a seguir. Y eso yo creo que es un aprendizaje que es enorme y digo, y ojalá que lo pueda llevar con él toda su vida, lógicamente de la mejor manera posible, porque es tu hijo y uno siempre va a querer siempre lo mejor para sus hijos, pero digo, es una lección súper valiosa. Sí, él me ayuda mucho, sí, sin saberlo, digamos, o quizás sí lo sabe, no lo sé, pero él es un gran motor para levantarme, para hacer, para ordenar mi casa, para que haya comida, cocinar, o sea, realmente tener la responsabilidad de ser madre es una responsabilidad muy grande, pero para mí es un orden muy importante. Y el orden y la rutina para la bipolaridad es recontra importante. Entonces, poder mantener rutinas, un horario de dormir, un horario de comer, un horario de despertarse, yo creo que sin Toto, no sé cómo hacerse en un quilombo. Quería preguntarte un poco eso, ¿no? Como qué herramientas sentís que en el día a día te ayudan, te dan una mano para transitar el trastorno de bipolaridad. Por ejemplo, una que nombraste es tener una rutina. ¿Qué más? Las rutinas a mí me ayudan un montón. El sueño, o sea, no dormir de más ni dormir de menos, eso te ordena un montón. La actividad física era algo que me ayudó tremendamente. En este momento no lo estoy haciendo y siento la diferencia. Yo creo que la actividad física es algo que salva muchas situaciones. A mí lo hago con algo muy simple. A mí me está pasando que últimamente estoy muy ansiosa con muchas cosas. Euge siempre me dice que yo ando con mis gotitas de rescue para todos lados. Pero me ha pasado de repente físicamente tener que descargar y decir tipo, necesito o salir a correr. El domingo me fui a la montaña, estuve 8 horas en la montaña subiendo, bajando cosas. Y digo, o sea, piedras. Y el profesor de hiking me decían, ¿vos haces esto seguido? Y yo, no, pero lo necesitaba. Tengo ansiedad. Simplemente tengo ansiedad. No, y también creo que es un buen consejo en general. Creo que todos transitamos en algún momento de la vida, momentos mejores y peores, pero para todo lo que es salud mental, poner el cuerpo en movimiento. Sí. A mí una vez un profesional de la salud mental me dijo algo parecido de, vos sos muy mental, necesitas salir a tu cuerpo. Entonces, ¿cómo ni siquiera, no puedo ir al gimnasio, no tengo las fuerzas? Vas a salir a dar una vuelta a la manzana. Vas a caminar 10 minutos y volvés. Pero un poco ponerte en movimiento te saca de estar tan en tu cabeza. Sí. Sí, está buenísimo. A mí cuando lo hacía, yo creo que me re sirvió. Pero bueno, lo dejé de hacer. Y eso tiene también un poco, creo que ver con la bipolaridad, que es como esta inestabilidad. Haces algo 2 días, 3 días no. No sé, entrenás 3 días y 2 semanas no. Y después volvés a empezar. Esto de como tomar impulso y empezar cosas nuevas y después abandonarlas. Eso a mí me pasó toda la vida, por ejemplo. Y yo no lo sabía. Claro. Tener como mucho ánimo y mucho entusiasmo en empezar proyectos nuevos y trabajar full foco en algo y después pincharme. Porque es eso, es como que cuando vos le pones tanto esfuerzo y tanta fuerza a algo, después necesitas reponer eso. Pero en una bipolaridad, esa necesidad de reponer es muy profunda. Entonces te pinchás. A ver, para explicarlo muy fácil, todos tenemos momentos ciclotímicos en donde estamos más arriba y más abajo. Los que tenemos bipolaridad, los momentos más abajo son más abajo y los momentos más arriba son más arriba. Hay gente que tiene más tendencia a ir más abajo, como es mi caso, y hay gente que tiene más tendencia a ir más arriba. Y hay otros que suben y bajan, suben y bajan. Lo que hay que saber es que siempre que se sube, se baja. Entonces, es muy placentera la subida, pero es muy desagradable la bajada. Entonces, uno tiene que estar atento
que cuando te notás que estás durmiendo menos, que estás acelerado, que estás muy copado con un proyecto, que te sentís re bien, ey, vamos a poner un freno. Y es re difícil, porque cuando uno se siente bien, se quiere sentir bien. Claro. Y como la pasás tan mal en otros momentos, decís, ¡ay, me estoy sintiendo bien! Y otra voz te tiene que decir, esto es peligroso, bajá, volvé a dormir, bajale a la agenda, o sea, que entre en la agenda no quiere decir que entre en la vida real. A mí me pasa mucho eso. Agenda. Y después digo, pará, si yo no tengo esta energía para hacer todas estas cosas. Entonces, bueno, es como ir mediando todo el tiempo, ir negociando todo el tiempo con el trastorno. Y contanos un poco del tratamiento, que imagino cambia dependiendo de cada persona, pero en general. Sí, yo en mi caso, no hablo solo por mí, es un estabilizador del estado de ánimo que ayuda a que esas ciclaciones no se vayan tan para arriba y tan para abajo, que se mantengan más dentro de un rango de lo normal. Y después tengo un antidepresivo. Y después tomo una medicación para el déficit de atención, que tiene que ver, puede no tener que ver con la bipolaridad, pero puede tener que ver con la bipolaridad. En este caso, yo creo que sí que tiene mucho que ver, entonces también tomo una medicación para el déficit de atención. ¿Y también tenés un acompañamiento terapéutico más allá de sí, eso? Tengo mi psicóloga que voy una vez por semana y al psiquiatra una vez por mes. Era algo que nosotros también nos preguntábamos, ¿no? Como... Y es un poco lo que venías contando antes, esto de no solamente tener como un equipo que te acompañe, sino también, a nivel médico o a nivel, ¿cómo se llama esto? Farmacológico, cómo es el acompañamiento, porque yo no lo sabía. Una bipolaridad tiene que estar medicada. Ok. Y se medica de por vida. No es una... Se puede variar la medicación, pueden haber alteraciones, se puede subir, se puede bajar la dosis, pero lo que tengo entendido yo, por lo menos lo que me dijo mi psiquiatra, es que la bipolaridad se medica de por vida. Ok. Bien, yo pensé que, por ejemplo, se podía frenar. No. Tengo entendido que no. Mira. Y es riesgoso. No, me imagino, porque si venís con un tratamiento y te lo dejás, o sea, pero como que no sé por qué tenía en mi cabeza que era algo que se podía como... La del déficit de atención, por ejemplo, sí. Se puede dejar, de hecho, si algún día no la querés tomar, por ejemplo, si yo algún día quiero, no sé, dormir la siesta, no la tomo, tipo un fin de semana o algo así, sin pasarme de rosca, pero que quiero descansar un ratito, quizás un domingo o un sábado no la tomo y descanso un poquito más, porque te levanta mucho. Entonces, claro. Quizás quizás te dormís, pero los pensamientos, o sea, es como que la cabeza no te para, entonces como que no descansás. Seguís rumiando. Entonces hay días que necesito como bajar esa intensidad y descansar sin tanto ruido. ¿Hay algo que no te hayamos preguntado que te gustaría decir? Sí, como esto, dejar en claro, creo que ya lo dije, pero dejar en claro que teniendo trastorno de bipolaridad, por lo menos el mío, que es el tipo 2, se puede vivir una vida recontrafuncional, con mucho esfuerzo, con muchas ganas, poniéndole mucha buena onda, pero se puede. Vamos a pasar a lo que nos gusta hacer a nosotras, que es como el último caramelo, que es la conclusión final de la charla. Euge, si querés te pregunto a vos primero y contanos cuál es tu último caramelo. Y mi último caramelo con esto es darle un poco de visibilidad. Yo recién hablaba con Pili, ¿no? Si una persona está en silla de ruedas, se ve. Entonces vos lo ves. Sos consciente de, bueno, tiene esto que le impide tal cosa. El problema de los trastornos psiquiátricos es que no se ven. No vas con un cartel que dice soy bipolar. Entonces, eso no quita que necesites más ayuda con determinadas cosas, que haya cosas que te cuestan mucho más. Entonces, creo que uno no siempre va a saber lo que le está pasando en la vida al otro, pero tener un poco más de conciencia y noción de que estas cosas pasan y sacarlo un poco de abajo de la alfombra. Yo pensaba que hubo un momento en mi vida en el que había 2 personas muy cercanas a mí que estaban teniendo familiares con problemas psiquiátricos a la vez y cada una como que no lo hablaba con el resto del círculo, ¿no? Entonces yo decía, si supieran que esto también le pasa a esta otra persona y a esta otra persona, y como que uno por ahí se cierra mucho cuando hay un tema, es como sigue siendo muy tabú. Sí. Y creo que está bueno darle visibilidad, y yo te agradezco que hayas tenido el coraje y la valentía de hablarlo, porque es como, bueno, si le pasa a Caronchi, también le puede pasar a tal, y también le puede pasar a otro, y si le pasa entonces a tal persona que yo conozco, entonces bueno, es lo mismo. De eso se trata un poco, como integrar, que creo que es lo que venimos a intentar hacer, ¿no? Como integrar distintas realidades
y desde un lugar más empático, porque uno no va a tener los dolores que tiene todo el mundo. No Claro. todos atravesamos lo mismo y en el mismo momento. Y eso no quita que vos no puedas tener empatía y decir, bueno, a mí no me pasa esto mismo, pero puedo entenderlo o puedo tener en cuenta esta información y entonces ver las cosas con otra perspectiva. Creo que ese es mi último caramelo. Bien, voy a dejar a nuestra invitada de honor último para el caramelo, para que vayas pensando en cuál es tu último caramelito de hoy. Con respecto a mi último caramelo, creo que me quedo con lo que estamos hablando recién de no naturalizar, sino aprender a integrar, ¿no? Y yo creo que integrar tiene que ver con la cantidad de información que tenemos alrededor, y algo con lo que vos empezaste hablando hoy tiene que ver con el tipo de información que vos recibías, que era extremadamente negativa, extremadamente como pesimista y extremadamente como caótica y como muy oscura. Y yo creo que el trabajo que tenemos todos hoy en día es aprender a informarnos correctamente, viendo distintas cosas, ¿no? Viendo cosas que sean negativas, viendo cosas que sean positivas, y a partir de ahí nosotros discernir, no a través de ChatGPT, sino a través de lo que nosotros, nuestra capacidad de interpretación sobre cómo leer esa información y cómo digerirla, ¿no? Y creo que ahí se da la integración también, y no solamente la integración, sino el hecho de empatizar un poco con lo que le está pasando a la otra persona. Esto de, bueno, che, yo tengo que poder entender que al otro le está sucediendo esto, no juzgarlo y simplemente tomarlo como parte de la vida y parte de un condimento más de todos los que nos tira la vida constantemente, ¿no? Eso es un poco mi último caramelo. Y tengo una pastillita, una cosa que me olvidé de decir, pero me hiciste acordar recién, que creo que se dice mucho, pero no lo dijimos hoy y hay que repetirlo. Quitarle el tabú también es parte de entender que si yo me rompo la pierna y tengo que ir al traumatólogo, nadie va a decir, uy, Euge fue al traumatólogo, uy, viste que Euge tiene la rodilla rota. ¿Por qué tenés que tratar eso distinto cuando se trata de una enfermedad mental? O sea, entender que uno no tiene control sobre una enfermedad porque es mental. Eso, que parece tan básico, creo que hay que erradicarlo. O sea, realmente hay como una idea de que está autogenerada la enfermedad mental y eso es lo que genera como una culpa o un tabú. Y creo que en el momento en que entendés que es una enfermedad, y creo que está relacionado con por ahí esa tranquilidad que te dio el diagnóstico, entendés también que, bueno, perfecto, es una enfermedad, lo tratás como cualquier enfermedad. ¿Qué tratamiento tiene? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no? Pero una enfermedad más. O sea, no tener esa idea conceptual de que como es una enfermedad mental, entonces no se habla, entonces es su culpa, entonces puede gestionarla de otra manera. Cuánta información, ¿eh? Yo estoy... Estamos como... Pero... Abrumation. Y bueno, como último caramelo, ¿qué nos querés decir? Que las quiero. Habla al país. Ay. Estoy pensando, ¿eh? No, está perfecto. Puede ser esta historia continuará, ¿no? Se me quemó el bocho. Tranquila. Mi último caramelo. Lo que pasa es que un poco lo dijeron ustedes, la verdad. Que es esto, nadie te va a decir, ay, pero te pinchás porque tenés diabetes. Sí, obvio, tengo diabetes. O sea, nadie se lo va a preguntar. Y muchas veces se pone la fuerza de voluntad en el medio. Dale, vos podés. Dale, levantate. Dale. Ponele garra, ponele fuerza. Y hay cosas que no dependen de la garra, de la fuerza de voluntad. Como yo le pongo la mejor onda y hay cosas que aún así no puedo. O no me salen. En ese momento, no quiere decir que nunca vaya a poder, pero hay cosas que en ese momento no me están saliendo. Bueno, sacarle un poco el tema de como si fuese responsabilidad, un poco lo habías dicho vos, como si fuese responsabilidad nuestra tener un trastorno psiquiátrico, mental o lo que sea. Nada, lo padecemos, pero también uno elige cómo padecerlo. Si padecerlo desde el lugar de víctima o padecerlo desde me hago cargo, tengo esto, ¿qué voy a hacer para estar bien? Más allá de esta situación. Creo que eso. Y así con todo en la vida, me parece. Sí. Yo siempre digo que las charlas que nosotros tenemos en Ordenando a veces son más charlas para nosotras y me queda como un mensaje siempre a mí de lo que me está pasando a mí en mi vida personal con la gente con la que hablamos o que entrevistamos. Y me parece que eso es como filosofía de vida. O sea,
es cómo te querés tomar la vida, como una víctima o querés hacer algo al respecto. También creo que relacionado con eso es súper importante que digas, ok, yo sentí que estaba pasando esto y fui a hablar con un profesional, porque creo que el gran problema que tienen las enfermedades psiquiátricas es que muchas veces quedan sin tratar porque no llega la persona a hacer una consulta que lo lleva a un diagnóstico. Entonces, parte de romper ese tabú también es con uno mismo, si siente síntomas. Si alguien escuchó todo esto y dijo, uy, pará, yo la verdad, esto lo tendría que hablarlo. O sea, así como vas a un médico para cualquier otra cosa, animarse también a buscar diagnósticos porque tu vida va a mejorar a partir del diagnóstico, no a empeorar. Exacto. El diagnóstico ya está, o sea, vos ya tenés esto. La diferencia con que te lo den es que ahora sabés qué hacer con eso que ya te pasaba. Hay mucha gente que le tiene miedo a la medicación. Y no pasa nada, te ayuda, no te resuelve, pero te ayuda a que vos puedas resolver ciertas cosas que ese trastorno te las está complicando. Entonces, no hay que tener miedo, no te transforma en otra persona. Bueno, por lo menos hablo desde mi lado, no sos un zombie, qué sé yo, como que al contrario, ayuda. Entiendo también que haya gente que no quiera y acá no es promover la medicación ni nada. Pero al que lo necesite y le tenga miedo, que trate de vencerlo porque lo que viene después es mucho mejor. Muchas gracias. Gracias totales, la verdad. Sí, de verdad que gracias por abrirte, por querer contar esto con nosotras, por básicamente también abrir tu intimidad, que es una de las cosas más preciadas que podemos tener. Eso y el tiempo, siento que son de las cosas más preciadas que podemos tener. Y yo creo que ojalá que esto ayude a mucha gente. O sea, mi deseo máximo es que esto llegue a mucha gente y que se pueda integrar una palabra, un trastorno o como querramos decirle, la bipolaridad a nuestro día a día. O sea, y empezar a ser un poco más empáticos y humanos y no tan disasociados de lo que le pasa a la gente a nuestro alrededor. Uh-huh. Así que eso es lo que un poco nos deseo a las tres en esto. Así que gracias. Paz mundial. Paz mundial. Gracias, chicas. Sí, aplausos a tenido. Si llegaste hasta acá, seguro que es porque te gustó mucho este podcast. Compartilo con tus amigos y seguinos en redes para aprender más sobre este caramelo. @ordenando caramelos en Instagram y TikTok.